Hola, ¿Qué chica. tal? ¿Cómo estás tú? Bien, qué alegría encontrarme con vos. O Oh, con... oye, no te Voy a tengo, usar el vos argentino, perdón. no, y está bien. No te tengo chirimoya, pero te voy a sacar pica, como decimos nosotros, Ah, porque me estoy comiendo una empanada de mm, Tucumán qué rica, qué con una rica. rica copa de vino tinto para terminar este año y celebrarlo, ¿no? Celebrar a este tío que acaba de fallecer. Esta empanada fue hecha por las manos, las propias manos de Ceci Ballestero, que está aquí Ah. y que están como muertas porque no se escucha nada en esta casa. ¿Cómo estás tú? Muy bien, contento de este encuentro después de tanto tiempo y de como si me siento ahí en tu casa, en tu living, en tu terraza. Un gusto siempre compartir contigo. Qué lindo. Oye, y tenemos, bueno, yo quiero presentarles a Gustavo Rodio, que me escribió ahí unas cosas que era como impactante, ¿no? Licenciado Gustavo Rodio, psicólogo y psicoterapeuta clínico, constelador familiar, docente internacional en constelaciones familiares y miembro del equipo de Espacio Dragma en Argentina, especialista en abordajes de traumas y duelos, formado en psicosomáticas, cuidados paliativos y psicooncología, Somatic Experiences, método de Peter Levine y terapia enfocada en la compasión. Practicante de meditación y prácticas de gratitud, Brother David, Fundación Vivir Agradecidos. Brinda conferencias y talleres en congresos y formaciones nacionales e internacionales. Coordina retiros de desarrollo personal y espiritual. Sus intereses están enfocados en promover el desarrollo del potencial humano, la espiritualidad y la ética del cuidado en los roles profesionales y en la vida cotidiana. Wow, chica, cuánta cosa, ¿no? Tío, ¿no? Y te ves ahí como un monje casi, como quitadito de bulla, como quién lo Ah, diría, ¿no? Detrás de esa apariencia de oso, porque me recuerdo esos abrazos tuyos, me recuerdo esos abrazos. sí. ¿Quién es Gustavo? Bueno, haciendo un poquito honor a lo que acabas de leer y un poquito de los que vinieron y los ancestros, podría decir que Gustavo es hijo de Francisco y de Ángela, eh, de padres italianos que emigraron a la Argentina a una edad muy temprana ambos, mi padre a sus 5 años, mi madre a los 11, y como hijo de inmigrantes fui así empujado a crecer, a desafiarnos, éramos la primera generación de los inmigrantes que anhelaban que sus hijos fueran todos profesionales y pudieran trascender algo de esas experiencias. Así que bueno, eso fue lo primero, cuando me dijiste, lo primero que me vino fue eso, que es algo que en estos días lo tuve muy presente. En relación ya, ni mi padre ni mi madre ya están en esta tierra, en su estado físico, pero los dos ya cruzaron el umbral hacia la muerte y hacia la otra vida, y bueno, los tuve muy presentes estos días, Oye, especialmente. ellos también migraron, ¿no? Ahora hicieron otra migración, así que bueno, cuando me toque a mí a esa migración, lo bueno es que ya hay muchos seres queridos que ya están del otro lado, así que no me voy a sentir tan solo cuando cruce el umbral. Ajá, ya prepararon el camino, ¿no? Como Sí, tú así es, lo prepararon para ti. Qué así es. bonito. Qué bonito. Bueno, y hoy día yo te pedí que conversáramos un poco de, de este fin de año, ¿no? Y le contaba a mi marido que, que es época de duelo también, ¿no? Porque se termina un año y me dijo, pero duelo es cuando se muere alguien. Y dije, no, no, Oh, no. Entonces ahí fue como, también dije, quitémosle esa mala fama a esa palabra. Porque duelo es todos los días, a cada rato, cada minuto que pasa, ¿no? Y como bien dice nuestra invitación,
los finales son tiempo de cosecha. Así es, así es. Sí, duelar es como, no solamente se duela por una muerte, se duelan muchas cosas. Se duelan ideas, se duelan ilusiones, se duelan relaciones, se duelan días, ¿no? Es como casi uno podría decir, cada día nos invita también a abrirnos y a duelar. Es como decir, bueno, ahora aquí, bueno, creo que en Chile compartimos la misma hora, ¿no? Son las 21:09. Estamos como en el cierre del día, ¿no? En el ocaso. Entonces es como, bueno, vamos viendo también, ¿no? Mirando hacia el oeste, hacia el ocaso, la cosecha de nuestro día. Y en este día hubieron muchas cosas que pudieron ser, a las cuales podemos estar agradecidos, y muchas cosas que no pudieron ser. Y quizás tengo que duelar ese anhelo de lo que no pudo ser en el día de hoy. Quizás pueda ser el día de mañana, quizás se abran nuevamente en el despertar del mañana, y quizás no, quizás ya lo que no pudo ser, no va a ser, y hay que duelarlo, hay que soltarlo, ¿no? Y en el proceso del duelo, ya sea por una muerte, o por algo que termina, o por algo que uno se separa, es un camino, el duelar es un camino, y un camino que implica mirar, agradecer y soltar. Y soltar es también un proceso largo, ¿no? Que necesitamos, casi diría que el final del recorrido de ese soltar significa estar agradecidos por lo que pudimos tener y por lo que no pudimos, que nos abre otras posibilidades. Mm. ¿Por qué nos cuesta tanto, Gus? ¿Por qué nos Mm. cuesta tanto pensar en las cosas buenas y no así en las malas, ¿no? Porque eh, en este fin de año me he topado con muchas personas que lo primero que dicen es, no, es que me faltó, es que no pude, es que en vez de empezar al revés, de decir todo lo que se pudo, todo lo que se logró, ¿por qué? Yo creo que es un proceso que tiene que ver con la educación, cómo estamos educados, cómo nos vamos formando y dónde ponemos nuestra conciencia. Creo que es algo que tenemos que ir como aprendiendo y transmitir esa educación básica. Creo que primero un poco es así. Otro poco es porque nuestra mente, también en cómo entrenamos la mente y cómo está educada, está muy, muy orientada en mirar lo que falta, porque la mente tiende a completar, y cuando tiende a completar, va a mirar lo que falta. Pero la mente hay que, es como, sé, como un niño, que hay que educarla, hay que mostrarle cómo es, dónde tiene que poner el foco. Entonces, no es un problema mirar lo que falta, porque en verdad faltan muchas más cosas de las que pudieron ser, porque el universo está en creación, entonces falta tanto por manifestarse. Entonces creo que cuando uno puede educar a la mente y al corazón a mirar con gratitud y con aprecio lo que pudo ser, lo que logramos, y mirar que quizás hay muchas cosas que no pudieron ser, pero a eso que no pudo ser, si lo miramos como con cierta compasión, diciendo, el universo es tan grande y muchas cosas que no van a poder ser. No vamos a poder lograr todo, vamos logrando paso a paso, ¿no? Entonces creo que también si a lo que no pudo ser, a lo que no tuvimos, le quitamos carga, quizás lo podemos tomar con un poco más de sabiduría. Hubieron cosas que no pudieron ser, sin duda, quizás este año, pero quizás también eso forma parte de las millones de cosas que en la inmensidad de la creación no pueden ser y otras que sí, ¿no? Y quizás Como- puedan ser después, ¿no? Me imaginé exacto, una semilla, esas semillas que tardan más que las otras en germinar, pero que están ahí, que están ahí. exacto. Cuando te lo decía me venía la imagen de un árbol frutal, ¿no? Sí, sí. Como cuando está en flor, ¿no? No todas esas flores terminan en frutos y no todos esos frutos terminan maduros. Algunos los comen los pájaros, otros caen, otros los agarra la tormenta y otros llegan a nuestra mesa. Pero en eso que llega está la totalidad. Entonces también es como ir entrenando nuestra mirada, que en la parte hay una memoria y una información del todo. Mm.
wow, wow. No sé qué decir. Me quedé así como, wow. Tomemos una copa de vino que la tenés ahí, yo no me serví, Acá, pero... decir, yo también mal porque me vas a retar, pero se está poniendo el sol y siempre me acuerdo, porque quiero contarles que conocí a Gus en el diplomado de constelaciones familiares. En Eh, Chile. en Chile, sí, y lo vi un par de veces. Y hubo un taller especial del duelo y me acuerdo de esa meditación que había que mirar al este, después al sur, después al oeste y estoy sentada con una vista privilegiada aquí, de nuevo, le doy gracias a Cecilia Cari por permitirme estar aquí, con una vista de una puesta de sol, de Mm. una puesta de sol y sabiendo que aunque terminó, igual comienza, igual hay otra oportunidad, entonces, no, maravilloso. ¿Cómo, cómo cosechar de los finales? Porque tú pusiste el título. Exacto. Creo que para mí hay cosas importantes en relación a la cosecha. Eh, y la cosecha, los finales como cosecha, ¿no? Lo que dijimos, porque para mí, no sé, estoy como siempre la metáfora de la naturaleza me hace mucho sentido para entender un poco los procesos anímicos, para entender la vida, las estaciones, las floraciones, los frutos. Entonces, últimamente estoy mucho más en contacto con mi familia que vive en Italia. Ellos son productores de vid y de olivos. Y entonces, bueno, allá la vendimia es durante el mes de octubre, ¿no? En Italia. Y hay algo que empieza a pasar como de la reunión de todos, ¿no? Todavía, bueno, todavía es un pueblo y todos forman parte de esa cosecha. Entonces, ese fin de ciclo tiene como una nota que es reunirse para ese festejo que es cosechar el fruto de todo ese año, que después se va a transformar en vino, que después se va a vender, pero hay como una alegría en encontrarse, en ver como la manifestación de ese fin de ciclo. Entonces, para mí, pensar en finales como cosechas, primero es como tener un poco la idea de recapitulación. ¿Cómo llegué a ese punto? ¿No? Entonces mirar como los pasos de cómo fui llegando a esos puntos para encontrar ese fruto. Y después algo de la conciencia de la comunidad, grupo, familia, que las cosechas como finales son totalmente diferentes cuando uno realmente lo hace como en comunidad, compartiendo con otros esa alegría. Y que esa cosecha va a seguir en algo más. Esa cosecha se va a reproducir en algo. En este caso serán las uvas en el vino, los olivos en aceite, y pienso que ese aceite estará en tantos hogares, ese vino en tantas reuniones. Entonces, la cosecha para mí también, como parte de un fin de ciclo, tiene algo de trascendencia. Y también está en el momento de la muerte, ¿no? Como si uno podría empezar a, no sé, ir pensando, realmente el día que me toque atravesar ese umbral, como donde tengo que hacer la cosecha de mi vida, ¿puedo mirar con ojos de trascendencia? ¿Puedo ser, no sé, benévolo, apreciativo, con todo lo que fue esa recapitulación para llegar ahí, con la esperanza de quizás las miradas que recibí, las miradas que di, las palabras, van a seguir vivas, eh, van a seguir vivas en mi propia alma, donde sea que siga mi viaje, y van a seguir vivas en los que queden, como en mí están vivas tantas imágenes, tantas palabras, tantos recuerdos de los que ya no están. Qué bonito, fíjate, me puse a pensar en las personas que conozco que no les gustan las celebraciones de fin de año y le diste otro significado. Eh, esa cosa de comunidad, de compartir, de llegar a esa cosecha, de que lo logramos y especialmente eh, después de un año duro, un año de Wow. pandemia.
Han sido 2 años, ¿no? Y ojalá que no se nos olvide, porque hoy día al menos en Chile ya nos podemos juntar y ya no hay tantas restricciones y siento que ya se da por un hecho. Y yo Mm. vuelvo a recordar, oye, el año pasado teníamos que elegir con quién vernos, así que apreciemos lo que tenemos. Qué bonito darle Sí. esa otra mirada, ¿no? Mm. Oye, aquí Julia Botesi te dice, hola, Gus. Julia, querida, gracias. Ah, hay Eh, muchas personas, Enriqueta Costa dice qué buena imagen la que diste, así que vamos a ir mm. leyendo un poco. ¿En qué quedamos? No perdí. Que estábamos en cómo es esto de las cosechas y los finales, ¿no? Y creo que, bueno, cuando decías que, bueno, muchas personas no se sienten a gusto con estas celebraciones y estas fiestas, y sin duda, ¿no? Y creo que se juegan tantas cosas, situaciones pendientes, miradas críticas, pero bueno, es el desafío, la verdad que cada vez tenemos un desafío de transformarnos, ¿no? Como creo que, no sé, yo durante tantos años siempre estoy con tanta gente, tantos grupos y tantas personas decimos, queremos un mundo distinto, un mundo más humano, un mundo donde realmente nos podamos ver como hermanos entre todos, ¿no? Pero hay que crearlo, no sucede por sí solo, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cómo hago para deponer a veces mis críticas? ¿Cómo hago para ablandar algo de una mirada? ¿Cómo hago para, no sé, ablandar algo de mi corazón? Para que cualquier encuentro, sin duda, estos encuentros a veces mueven muchas cosas. A todos, yo también me mueven cosas, pero es como decir, bueno, todo eso que me mueve es una oportunidad. ¿Qué hago con eso? ¿Doy un pasito más hacia adelante con eso? ¿Tomo una posición? ¿Hablando? ¿Me endurezco? Y cada vez que me pasa me pregunto, bueno, estoy creando el mundo que quiero. ¿Cuál es mi aporte a ese mundo? Eh, y me siento como muy responsable en eso. Aquí Peláez dice qué placer escucharte, Gus. ¿Cómo se Ah, hace? ¿Cómo uno se ablanda? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? yo no sé decir cómo uno se hablando, podría decir qué me toca a mí Ujú. cuando me hablando. Después podría decir cómo, no sé, después de 30 años de acompañar personas, ¿no? Eh, para mí, como lo que primero me ayuda a ablandarme es como darme cuenta que me endurecí. Esto es lo primero. Como me ¿Y cómo digo, sabes que te endureciste? A ver. porque me pongo ácido, porque me puedo poner filoso en la mirada, porque mi mente empieza con empezar a hacer juicios. Entonces cuando ya me encuentro, que me pongo ácido, me pongo a hacer juicios, digo, no, acá hay algo, acá tengo que hacer algo. Entonces ahí, como dice uno de mis maestros, que es Brother David, ¿no? De la Fundación Vivir Agradecido, dice, detenete. El primer paso para la gratitud es detenerse. Entonces ya ahí me detengo y digo, acá hay algo que tengo que detenerme, porque ya mi mente empezó con juicios, empezó con, con cuestiones filosas, con opiniones. Entonces digo, bueno, a ver cómo es esto, qué necesito hacer con esto, dónde me quiero posicionar. Eh, ¿Cuál es el Gustavo que quiero encontrar? ¿Este que estoy encontrando es el mismo que quiero siempre o quiero hacer algo con esto que me pasa? Y ahí me voy preguntando, ¿qué necesito? ¿Necesito ablandar la mirada sobre algo, sobre alguien? ¿Necesito perdonar algo en mí o perdonar algo en el otro que me siento herido? Y así hago el proceso. Eh, entonces es como estar como observándome, ¿no? Entonces, y, no sé, hacer una invitación a la observación y a la honestidad con uno mismo me parece que es un camino para poder
reconocer cuando uno se endurece, cuando uno se ablanda, cuando la mente está en conexión con algo de la trascendencia, cuando el corazón está conectado con las heridas o con las posibilidades de sanarnos. Y no hay que tener ese miedo a mirarse, ¿no? Bueno, creo que el miedo es como si fuera la primera estación, ¿no? Entonces, cuando tenemos miedo, lo reconocemos y sabemos que el miedo es una señal de que hay estímulos, situaciones que nos parecen demasiadas, ¿no? Y después si uno sabe que es como si fuera la primera estación a atravesar, después uno entra en otros paisajes. Eh, Creo que si uno va mirando esas emociones como paisajes, decir, bueno, hay miedo, bueno, ¿no? Eh, Mis terapeutas siempre me decían, no intentes que las cosas sean sin miedo, abraza el miedo y avanza con el miedo abrazándolo. Porque si vas a esperar a no tener miedo, te vas a quedar mucho tiempo detenido. Se Y te va a para mí pasar. fue y Sí. para mí fue de mucha ayuda eso, ¿no? Mm. Oye, Enriqueta dice, cada año apostamos a un año más amable, un año de que mis deseos se pongan en movimiento. Betty Scafidi, tu Betty claridad Zafir, y de humildad Bariloche. llenan mi corazón. Gracias. Gracias, Betty. Es que es cierto, es como estar hablando con un monje, como lo dije al principio, con un oso tierno. Eh, Mis amigos íntimos, chica, me dicen oso, solamente Ajá, los amigos íntimos. ¿viste? Yo no sabía, Así que ojo, pero sí, sos ya, parte de mis amigas íntimas ahora. y cuando hoy día me dijiste, te mando un abrazo, yo dije, qué ganas de sentir ese abrazo. Me lo imaginé, ¿no? Pero en persona es mucho más rico, porque de verdad es un abrazo de oso. Wow, qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo hacer yo te decía, da miedo. Hay muchas personas que les da miedo mirarse y que es mucho más fácil mirar hacia afuera, ¿no? Y decir que no me fue tan bien o no hice esto por otras cosas y no mirarse hacia adentro. Eh, Abrazar el miedo, ¿no es cierto? Amigarse con el Mm. miedo, que te acompañe. Ese es un paso. ¿Hay otro paso? Mira, creo que recién lo que dijiste me parece que así como es tan importante que desde la, no sé, de la educación básica nos enseñen a educar la mente, a ver cómo podemos ser observadores, observadores desapegados de cómo vivimos, cómo nos sentimos. También esto que acabas de decir, ¿no? Eh, es como si, como un aprendizaje, ¿no? Es como decir, ¿cómo se hace una torta? ¿Cómo se hace una pizza? Hay como un aprendizaje. Entonces, eh, yo amo aprender. Si hay algo que amo es aprender, me gusta mucho aprender. Entonces, como cuando uno está orientado hacia el aprendizaje, es como decir, bueno, hay pasos, puedo aprender a ser apreciativo, puedo aprender a tener una mirada agradecida, puedo aprender que en el camino de la vida me da oportunidades de crecimiento, puedo aprender que hay leyes místicas que son muy antiguas, de cómo es adentro es afuera. Entonces cuando uno empieza a saber que lo que está afuera no es muy distinto a lo que está adentro, y quizás algo del afuera me está reflejando algo del adentro, o quizás algo del adentro me está mostrando que hay algo de eso que es bueno poner en el afuera, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tener ese conocimiento de esas leyes básicas, místicas, pero básicas de la vida cotidiana, todo es muy distinto. Todo, es como si todo te hablara. Eh, Te habla el afuera, te habla el adentro, te habla la naturaleza, te hablan los pájaros, te habla... Entonces es como estar en comunión. Y por supuesto que uno no está todo el tiempo, no quiere dar un mensaje, pero es como una radio, que uno antes sintonizaba, ¿no? Lo que quería escuchar.
y no estaba la radio todo el tiempo encendida, pero cuando uno la encendía, sabía que quería sintonizar. Entonces ese es nuestro poder más grande. Quizás no tenemos todo el tiempo nuestra radio realmente la que queremos encendida, pero cuando la encendemos, realmente saber dónde queremos sintonizar, porque nuestra mente es muy poderosa para saber dónde sintonizar. Oye, además que uno siempre la aprende en el minuto indicado, ¿no? Justo la aprendí y estaba escuchando lo que necesitaba escuchar. Pero eso que tú dices es tan cierto, ¿no? Es como una invitación a estar consciente, a de repente parar y invitarse a mirarse como desde afuera, ¿no? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy actuando? Eh, Exacto, eso que acabas de decir son como esos tres pasos, ¿no? Que Brother David dice, el camino de la gratitud. Detenerse, mirar y accionar, tal cual como lo acabas de decir, ¿no? Entonces, y uno puede detenerse en cualquier momento del día, puede mirar y en base a eso puede volver a accionar, ¿no? Entonces, eh, hay como un dicho que, bueno, en muchos lados, supongo que en Chile sería igual que acá, cuando uno dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Y es como eso, y como que uno imagina que tiene que terminar el día para eso. Y uno, en el chamanismo, se dice, uno puede volver a empezar en cualquier momento del día. No hace falta que termine el día. No hace falta que termine la vida para volver a empezar. Volver a empezar es una decisión que puede suceder en el momento que la tomamos. Qué divertido porque fíjate sin saber que sabía, ¿no? Muchas veces con mi marido, con mis hijos, después de no sé, una discusión, un mal rato, decíamos, empecemos el día de nuevo, ya, empecemos el Ajá. día de nuevo. Hola, ¿cómo amaneciste? Entonces, mira, vamos a empezar el día de nuevo. O sal a tocar el timbre, vuelve a entrar, hagámoslo todo de nuevo. Y resulta, recalcular, dice Gabriela. Gabriela, así es, recalcular, exactamente, Recalculando. Gaby. Sí, es como detenerse para reposicionar. Sí, nuestro GPS, ¿no? Nuestro GPS emocional a veces se queda atrapado en algo. Todos tenemos eso. A quién no le pasó quedarse atrapado en algo en nuestro GPS emocional? Entonces, como si, bueno, lo tengo que recalcular, tengo que reorientar, tengo que volver a poner otras coordenadas, porque esas coordenadas me dejan atrapado. Y hay que detenerse para esperar a saber las coordenadas, ¿no? Porque si Así es. seguimos mientras recalculan, nos perdemos más. Así es. Me estaba Solo, imaginando el Waze, ¿no? Recalculando. exactamente, exactamente. Solo cuando te detenés, das tiempo. Y cuando das tiempo, las cosas empiezan a mostrarse. ¿Mm? Muy bonito. Oye, me encanta ver aquí algunos comentarios, se están saludando entre las personas. Entre ellos, porque Sí, muchos de ellos son parte de mi grupo, de las personas que, bueno, que nos juntamos, que hacemos nuestras prácticas, que muchos de ellos hemos hecho nuestro viaje a Asís, a Italia, bueno, estos eso, retiros que eso organiza. Entonces, sí, yo quiero que me cuentes eso porque desde que me contaste el título, quedé, pero, o sea, entiéndeme, ya le dije a mi marido, necesito hacer ese viaje. Tras las huellas de Francisco, ¿así se llamaba? exacto, tras las huellas de Eh, San Francisco. no, quedé marcando ocupado, como decimos nosotros. Pero antes de que me cuentes eso, cuéntame en qué estás, cuáles son los proyectos para las personas que nos están escuchando, para ver si se pueden unir, no sé, cuenta todo. Bueno, justamente este momento es un momento de recalcular, justamente. Es un tiempo donde siempre tengo muchos proyectos, pero estoy recalculando, estoy viendo, ¿no? Como hay una dinámica que hay, ¿no? Esto también el año pasado fue muy hermoso, que era, yo tengo planes para la vida, pero la vida tiene planes para mí. Y, y mi maestro siempre dice, eh, tus planes son importantes, pero los planes de la vida
son muchos más importantes. Y van a ganar porque la vida es más grande. Es como ese dicho que dice, Entonces, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? exacto. Entonces, tengo muchos planes que les estoy dando forma, que tendrán que ver, digamos, quiero hacer un, no sé, grupo, algunos, siempre trabajo mucho en grupos, grupos que tengan que ver con el crecimiento personal, grupos que tienen que ver con la formación para personas que trabajan con personas, ya sea en el ámbito de la salud, de la educación, del crecimiento. Me gusta transmitir lo que sé sobre, bueno, cómo trabajar con los duelos, cómo trabajar con las experiencias traumáticas, cómo conectar con la espiritualidad en la vida cotidiana. Entonces, bueno, esos son algunos de los planes y bueno, los viajes que veremos hasta cuándo los podremos retomar, ¿no? Que son un regalo. Pero por ahora estamos viajando un poco hacia adentro todos, ¿no? Así es. Bueno, y cuéntame ahora el de las huellas de Francisco. Bueno, nuestro retiro, que tras las huellas de San Francisco, es un retiro que el título, al menos hasta ahora, el título siempre se llamó Mirando desde el umbral del futuro. Eh, Porque para mí la mirada sobre el futuro es algo que siempre captó mi atención. Eh, y, y el futuro como ese espacio donde realmente puede suceder lo nuevo, lo que no conocemos, y que el futuro no sea una repetición de las historias del pasado. Entonces, en la historia de San Francisco, realmente él fue alguien que miró un futuro que nadie hasta ese momento lo había podido mirar. Eh, un futuro en el medio de la Edad Media, miró un futuro que era de mucha esperanza para todos, de mucha igualdad para todos. En la espiritualidad franciscana hay algo muy valioso que es que todos tienen el mismo derecho de pertenecer y de tener una relación con el Creador. Entonces, todas esas jerarquías que existían en ese momento, en su visión, dejaron de existir. Y entonces, pensar que esto alguien en el año 1200 lo pensara para todos, era realmente un pensamiento muy, muy revolucionario. Entonces, bueno, cuando ese viaje es un retiro, que es una semana en Asís, en Italia, eh, con mucha experiencia de placeres, de disfrute, de alegría. No es un retiro de silencio, no es un retiro de características religiosas, sino es un retiro de encuentro humano, de escucharnos, de compartir testimonios, de escuchar algunos frailes que hacen su experiencia, que algunos nos cuenten sus experiencias, cómo fue seguir las huellas de Francisco. Hacemos algunos trabajos de realmente, de mirar cómo llegamos a esta experiencia de la vida, cómo fue nuestras historias de nuestros ancestros, a qué le queremos dar gracias. Y bueno, y así, día a día vamos haciendo una experiencia, visitando lugares, compartiendo en la montaña, en las casas, en la campiña italiana, eh, en en un monasterio, y cada noche nos juntamos a compartir nuestras experiencias, y realmente es una semana muy poderosa, porque hay algo humano, hay algo divertido, hay algo de la alegría que nos va unificando, y a la vez como como que cada uno va con sus preguntas, ¿no? Bueno, quizás la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los planes de la vida para mí? Quiero saber, para ver si mis planes van por ahí, cómo estoy yendo por el camino que quiero, necesito claridad, qué me puede ayudar, de qué me necesito desapegar, a qué me necesito unir. Hay una obra de arte, hay dos cosas muy bellas dentro de lo que hacemos en este espacio. Hay un bosque, que es el Bosque de San Francisco,
que fue recuperado por una fundación ambiental italiana, el FAI. Y en ese bosque se lo recuperó. Y la recuperación de ese bosque como un ser vivo se basó no en poner cosas, sino en quitarle todo lo que no le pertenecía, todo el exceso que se le fue puesto. Entonces fue como recuperar lo esencial del bosque. Y realmente es bellísimo. La vegetación que tiene, todo tiene una armonía. Y dentro de ese bosque hay una obra de arte hecha con 108 olivos, que se llama El Tercer Paraíso. Y son los olivos puestos en forma de infinito. Y ahí hacemos un trabajo muy hermoso de una meditación sobre el perdón, en esa rueda infinita. Y hay una obra como si fuera un obelisco de acero que mira hacia el cielo, muy bella, muy. Entonces la naturaleza nos va dando muchas posibilidades para que cada uno entre en relación con su ser sagrado y con lo sagrado que hay en cada lugar y con lo sagrado de la creación y del creador, sea cual fuera la creencia de cada ser humano, ¿no? Entonces es un encuentro realmente que, bueno, añoro mucho poder volver, que podamos volver a viajar y que se nos den las posibilidades. Y mientras tanto hacemos esto, ¿no? De encontrarnos así como contigo, a compartir experiencias y a compartir cosechas. De hecho, para mí este encuentro contigo es como fruto de una cosecha, ¿no? Y nos conocimos en aquel taller sobre el duelo, después compartimos un seminario sobre el fuego sagrado, con un chamán, y de ahí nos compartimos un almuerzo en tu casa y fue todo muy lindo y así se fue creando este encuentro y de ahí sucedió esta posibilidad de charlar hoy acá, a través de este vivo, y creo que esos son cosechas y esas cosechas me dan alegría. Fíjate que cuando hablabas del viaje pensaba en eso también, en una cosecha, en una cosecha. Psicología en viajes dice, es una profunda renovación, es muy hermoso, bellísimo. Yo creo que se armó, ya está el grupo, ¿no? Y se va. Y sí, manda fechas porque yo eso lo quiero hacer de todas maneras. Es que, eh, a ver, hola, buenas noches a todos. Quisiera realizar la siguiente pregunta. ¿Podría expresar qué significado tiene para usted el autosabotaje? Wow, ¿cómo llegamos al autosabotaje? Bueno, no sé, digamos, lo primero que creo que cuando uno se autosabotea, de alguna manera se está quitando algo de vida, ¿no? Entonces, quizás lo primero sería como una pregunta, siempre para mí es importante cuando uno se hace una pregunta, como abrirla en más preguntas, ¿no? Entonces, si yo me estoy autosaboteando, quiere decir que me estoy quitando vida, me estoy quitando posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual me quito un poco de vida, me quito un poco de posibilidades? Entonces, o porque todavía estoy en un lugar muy de niño, de niña, eh, donde me saboteo porque siento que no sé, no puedo, no soy capaz, o me falta algo, o porque me estoy inmolando por algo. Entonces, nuevamente, un poco lo que dijimos antes, chica, es como, bueno, si me encuentro autosaboteándome, lo primero es detenerme y decir, ¿qué es esto? Estoy desde un lugar muy de niño, de niña, que me estoy autosaboteando, esperando que otro venga y al rescate. Me estoy inmolando por algo que no me siento merecedor. Entonces, cuando pasa algo, uno se tiene que hacer preguntas, porque las preguntas es las que nos llevan a descubrirnos. Y en O ese me descubrir, gusta incluso, ¿no es cierto? o Porque podría a uno gustarle autosabotearse. ¿sí? ¿Cómo sería que te guste autosabotearte? Porque al autosabotearte pasas a ser víctima. Y hay personas que le gusta ser víctima. Y está bien, si esa es su Ah, decisión.
claro, digamos, en un nivel podríamos decir, le gusta, pero si también miramos un poco más allá, decimos, realmente, aunque a alguien le guste estar en el lugar de víctima, cuando alguien está en el lugar de víctima, de alguna manera está esperando que otro haga algo por esa persona. Entonces quiere decir que no está pudiendo tomar su propio poder. Eh, entonces quiere que otro lo tome. Entonces es como decir, puede ser que le guste, pero también si uno se da cuenta, ¿qué hay detrás de mi ser víctima? ¿Qué estoy queriendo? Porque la fuerza de la víctima es a veces como impotentizar, ¿no? Entonces, qué estoy haciendo con eso? Eh, Me estoy alejando de mi propio poder, no quiero tomar mi responsabilidad. Entonces, aunque le guste, también quizás hay una posibilidad de transformarse, si alguien quiere transformarse. Y como dice, hay personas que no quieren transformarse. Pero Pero, pero, volver, pero es preguntarse también, ¿no? Incluso eh, si te gusta o no te gusta, pero es detenerse a contestar esa pregunta. exacto, exacto. Entonces no sé si la persona que preguntó, si lo que dije te ayuda, te ilumina, quizás estaría bueno que digas cómo lo sientes, qué te hace pensar, ¿no? Como, bueno, a pesar de que estamos en esta conversación, también es lindo saber que las personas nos escuchan y reflexionan con nosotros. Ujú. Muy bonito. Y bueno, y gracias a la persona que nos hizo la pregunta, eh, QCJ7, gracias por preguntar, ¿no? Oye, pucha que se pasa rápido el tiempo contigo, Gus. Ya. Es que eres adictivo. Esa es la Acá gracia. dice sí, acá dice sí, muchas gracias. Bueno, Ah, eh, bueno, eh, esa persona va a tener que hacerse varias preguntas, ¿no? Y vamos a ver cómo le va. Cuéntanos si te ayuda esa respuesta. Oye, ¿cómo te preparas? ¿Haces algo especial? perdón, ahí no se cortó, no te pude escuchar. Que si haces algo para recibir el año nuevo, ¿te preparas de alguna manera? ¿Te juntas con personas? ¿Lo vives solo? ¿Qué haces? No, en general me junto, depende cada año. El año pasado, bueno, obvio que no nos juntamos con nadie. Este año veremos un poquito cómo va a ser, pero sí, como para mí, como tienen característica más profunda como el sentido de la Navidad, un poco por lo que para mí significa la Navidad. Y cuando pienso en Año Nuevo, como bueno, como ese fin de año calendario, ¿no? No es que haga una preparación especial, pero lo que habitualmente hago es como una lista de las cosas por las cuales estoy agradecido del año. Eso es lo que hago. Mm. No, yo también la hago y quiero que sepas que estás entre mis 10 primeros eh, nombres ahí de agradecimiento. Ajá. De todas maneras, sí, bueno, yo creo que claro, ahí es como uno hace ese ensayo universitario, esa tesis, ¿no? Porque uno es agradecido desde otro lugar para ese agradecimiento. Guiarnos en los comienzos, pregunta Ana Aldo. ¿Me escuchaste, Gus? ¿Me escuchas? Dicen, sí, dicen que se corta un poco, ¿puede ser? Pues puede ser. Yo estoy en la playa, así que seguro. Ah, Eh, ¿vas a, bueno, por vas a eso. guiarnos este año en la fuerza de los comienzos? Porque eso hice el año pasado un encuentro virtual sobre la fuerza de los inicios al principio del año. Bueno, quizás este pedido me inspira a volver a hacerlo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y eso lo haces a principio de año o lo haces ahora a A fin de principio, a año? principio, a principio, a ¿Y, principio. y eso Digamos, cuándo? en general.
En general lo hago con la fecha de la Epifanía, ¿no? Que bueno, para algunos es la fecha de los Reyes Magos, pero es como donde está la energía de lo nuevo, de lo que, bueno, ay, la Epifanía, como algo nuevo, ¿no? Como algo que llega. Así que quizás, bueno, eh, este refresco hace que quizás ponga el foco ahí. Ajá. Bueno, aquí están diciendo hagámoslo, hagámoslo, así que vas a tener que anunciarlo y de ahí somos, ¿no? Ok. Sí que quizás sería lindo, ¿no? Que cuentes cómo te surgió esta idea de estas conversaciones, ¿no? Que estas charlas que son tan inspiradoras también para las personas que no te conocen, todo el grupo de las personas que me siguen, que sería lindo saber cómo, porque estuve escuchando muchas de las charlas que son tan interesantes, con gente tan bonita. Empezaron hace ya casi un año. Conocí a una chica en un restaurante que me contactó por Instagram. Eh, Tiene 33 años, la José, y es una medium. Y me encantó, me encantó, me encantó. Y le dije, oye, hablemos de esto, hablemos de lo que es la mediunidad. Y, y tuve bastante éxito y dije, wow, qué bonito, porque me ven como una persona normal, ¿no? Aritos de perla, así como seria. Ujú. Y que empecemos a desmitificar todos estos temas que para muchos les causa miedo. Mm. Constelaciones familiares, el tarot, el feng shui, que son ciencias y han sido usadas por miles y miles de años. Entonces, si las traíamos como al día a día, Mm. eh, y así empecé a contactar a personas que yo conocía, y que han marcado en mí, han dejado huellas profundas, siendo tú uno de ellos, ¿no? Mm. Para hablar de estos temas y acercarlos a las personas y que le pierdan el miedo, que lo empiecen a hacer más familiar, porque no sé, pero al menos yo vengo de una época que todo había que hacerlo escondida porque si no eras rara, eras bruja y prácticamente te quemaban. Hoy día, gracias a Dios, ya podemos, gracias a la ciencia también, que nos ha dado esa validación a estos temas, ¿no? Y así han ido surgiendo estos temas. Y para mí el tema del duelo y de la muerte es muy importante, quitarle ese miedo, ese tabú de hablarlo, Mm. porque morimos Claro. todos los días. Se nos mueren células de la piel. Entonces es como, vamos, perdamos el susto. Y Sí, así, hablemos de eso, como, y cuando uno más habla de eso, también el miedo se va procesando de una manera distinta. Y quizás, ¿no? Cuando uno le toque ese momento, quizás se anime a hablar un poco más y pierda el miedo y pueda mirar su vida con una mirada más apreciativa. Entonces, como todos estamos caminando hacia ese umbral, está bueno hablar, ¿no? exacto. Cómo es ir hacia ese umbral? Cómo quiero llegar a ese umbral? ¿Qué cosas importantes quiero tener realizadas adentro mío, eh, más allá de las grandes cosas? Como, no sé, a mí lo que más me gustaría es como decir, no sé, quiero llegar sin sensaciones de rencor, digamos, Sin no, pendiente, sin pendiente. claro, quizás Fíjate que algunos ah, pendientes pueden ser, pero pendientes mínimos, ¿no? Como, sí, yo, eh, yo le repito, ahora que estoy con todos mis hijos aquí después de 2 años, ah, tengo 3 hijos, 2 viven en Canadá. Y voy a ser abuela a todo esto, de una ¿y princesa. viajaron todos para Chile? Sí, viajaron todos Ah, aquí. Y el otro día les dije, quiero que sepan que si he de morir hoy día, quiero que sepan que voy a morir feliz y plena. Y por supuesto me encantaría conocer a mi nieta y verla crecer y ver a todos mis hijos casados. Sí, ah, me encantaría. Pero si no, no importa. Hoy día yo ya me doy por pagada, me doy por vivida, por mm, gozada. Entonces, hablar,
hablar de eso, invitar a las personas, y no solamente hablar de la muerte, sino que hablar del tarot, hablar del feng shui, hablar de la carta astral, que eran herramientas que se usaban antiguamente para sembrar, para cosechar, para navegar. Eh, es como, Eran invitemos, brújulas, exacto. brújulas para el conocimiento. Entonces invitemos, volvamos a incorporarla, porque si algo también nos enseñó esta pandemia fue a que volviéramos a lo básico, volviéramos a nuestros orígenes. Y al menos aquí en Santiago, donde estoy yo, bueno, ahora estoy en la playa, ¿no? Pero mucha gente empezó a hacer huertos en sus casas, volvieron a hacer pan, volvieron a sus orígenes y eso era muy bonito. Entonces, eh, incorporemos esto también como otra herramienta más, como otra mirada, ¿no? Sí, volver a tener la conciencia de comunidad. eh, Exacto. de- ¿No? Yo cuando estoy ahora en esta conversación contigo y veo como a todas estas personas que conozco de los años, de los grupos, de los compartidos, y digo, bueno, somos una comunidad, aunque cada uno esté en su vida, estamos unidos, nos conocemos, compartimos cosas esenciales, nos contamos uno con el otro, ¿no? Entonces, eso nos crea un espacio de seguridad, de saber que cuento con el otro, que el otro cuenta conmigo. Y eso es muy hermoso. Creo que De que eso para podíamos, mí es la mejor cosecha. que podíamos haber estado callados, escondidos, ausentes, pero igual estábamos. Te prometo que me da mucho gusto ver cómo entre ellos iban conversando. Entonces, qué bonito haberles dado esta instancia a que se reconectaran, ¿no? Así que no, te agradezco mucho, Gus, porque qué manera más linda de terminar este año que cosechando esto, cosechando estas redes que hemos tejido sin siquiera darnos cuenta, y el tejido se Así agranda y es, se agranda, con más colores, con más puntos, ¿no? Así que, ¡oh! así es, con más formas, con más personas. Y creo que, bueno, creo que eso es fundamental y para mí una cosecha importante y a la vez en el budismo hay algo que es muy lindo y que también en los conocimientos místicos se dice lo mismo, que el fruto y la semilla van juntos, ¿no? Entonces, en la cosecha también ya está la semilla. Entonces, en esta cosecha que vamos haciendo, sabemos que también hay una semilla para ser plantada, ¿no? Y para mí una cosecha importante en este tiempo, que también me vi afectado, porque creo que como muchos de nosotros, ¿no? O por el miedo, o por tantos seres queridos que la enfermedad se los llevó, sería seguramente parte de su destino, pero bueno, en el entrecruzamiento de la vida no están más acá. Entonces creo que una cosa importante para mí, eso es como si, bueno, volver a resembrar eh, la esperanza en las posibilidades, las esperanzas en los encuentros, las esperanzas que como humanidad que venimos hace miles y miles de años, nos podemos sostener y podemos atravesar la estrechez de un momento para lo que viene. Aquí Alicia dice cosechando matices en cada encuentro desde la presencia. Gracias, abrazo. Gracias, Alicia. Qué bonito y invitar a las personas que nos vieron, que nos van a ver, nos van a escuchar, es qué les gustaría sembrar para cosechar, ¿no? Así Quizás esa es es. la reflexión, quizás esa es la reflexión. Aquí Cari dice, hermoso encuentro, muy amoroso y nos regala calma. Gracias, Cari. Ah, gracias. Oye, Eh, Gus, nos quedan mm, 2 minutos. 2 minutos. Mire, se pasó volando, volando, volando. Eh, el mensaje, el regalo de este último encuentro del año. ¿Cuál es?
Yo replicaría lo que acabas de decir, como enfoquémonos en cuál es nuestra cosecha y cuál es mi semilla que quiero hacer crecer durante el próximo año. Que realmente somos creadores, cuando se dice somos co-creadores, no es solamente un decir, realmente somos co-creadores. Eh, para mí, cuando me decías cómo me preparo, una de las cosas para mí importantes es qué quiero hacer crecer este año. Eh, ¿No? Y así como ahora estoy viendo, bueno, eso que me propuse, eh, que una de las cosas que me propuse fue comunicar más lo que realmente me va pasando. A veces mucho de lo que me pasa queda muy adentro mío y a veces, bueno, este año me quiero proponer como semilla comunicar más. Y realmente coseché mucho de eso, porque me compartí mucho más. Entonces, bueno, que cada uno pueda como enfocar, ¿no?, en su corazón semilla de qué quiere ser, para después verla desplegada en su próxima cosecha. Y vamos a hacer un jardín o una huerta maravillosa. Así es. Gus, te quiero agradecer infinitamente este encuentro, tu tiempo, decirte que aquí estoy para lo que necesite. Feliz de volver a hacer otra conversación contigo porque como lo dije al principio, eres adictivo y aquí me lo corroboran varios. Eh, Paloma dice, gracias, me quedó haciendo foco, hermoso encuentro. Me quedó Gracias, haciendo... Pablo. Gracias, Eh, chica. Un placer por la esperanza de la chirimoya, que cuando vuelva la voy a volver a probar. Y gracias Noviembre. por tu O noviembre. si no, yo te la llevo escondida, pero sí. Eh, El encuentro de la chirimoya y el asado, ¿no? Mira que hacerle un asado Eso. fue difícil, pero Fue espectacular. Gracias, gracias por tu generosidad, por tu compartir, nada, por tu amorosidad. Realmente gracias. no, gracias a ti, Gus. Y de todas maneras, el próximo año haremos otro Otro encuentro. encuentro, ¿cómo no? ¿Cómo encuentro. no? Te quiero mucho. Bueno, gracias, muy feliz año para todos y seamos cosechas y semillas. Amén. Un Amén. beso grande. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos por acompañarnos y ya nos veremos el próximo año. Que estén todos muy, muy bien.